En esta oportunidad les quiero compartir este libro, El mundo hasta ayer, qué podemos aprender de las sociedades tradicionales del profesor de geografía en la Universidad de California en Los Ángeles, Jared Diamond. Comenzó su actividad científica en el campo de la fisiología evolutiva y la biogeografía. Ha sido elegido miembro de la Academia de Artes y Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias y de la Sociedad Filosófica de los Estados Unidos, y ha recibido becas de investigación de la Fundación MacArthur, además de los premios Burr de la Sociedad Geográfica Nacional y el Pulitzer de 1998 por Armas, Gérmenes y Acero. Ha publicado más de 200 artículos en la revista Discover, Natural History. Es autor de innumerables libros y en este momento quiero presentarles este en particular, sobre todo porque la pregunta que motiva ¿qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? Sigue siendo una pregunta actual y determinante para el mundo de hoy. ¿Qué podemos aprender? El mundo de ayer ha determinado nuestros genes, nuestra cultura y nuestro comportamiento durante la mayor parte de la historia del Homo sapiens, conductualmente moderno que apareció hace entre 60.000 y 100.000 años. Tal y como se deduce de las pruebas arqueológicas, los cambios en el estilo de vida y en las tecnologías se fueron desarrollando a un ritmo extremadamente lento hasta que empezaron a acelerarse con los primeros orígenes de la agricultura hace unos 11.000 años en el creciente fértil. Los gobiernos de estado más antiguos aparecieron asimismo en el creciente fértil hace solo unos 5.400 años. Esto significa que los antepasados de todos los que vivimos hoy en día vivieron en el mundo de ayer hasta hace 11.000 años y que los ancestros de muchos de nosotros siguieron haciéndolo hasta hace mucho menos tiempo. El contacto directo con el mundo exterior empezó hace solamente unas cuantas generaciones en las regiones más pobladas de Nueva Guinea, y el contacto externo directo y el gobierno estatal todavía no han llegado hasta algunos grupos de Nueva Guinea y la Amazonía. Está claro que gran parte del mundo de ayer sigue con nosotros hoy en día, incluso en las regiones más densamente pobladas de las sociedades industriales modernas. La vida en las regiones rurales escasamente pobladas del mundo occidental sigue conservando muchos aspectos de las sociedades tradicionales. Sin embargo, existen grandes diferencias entre el mundo tradicional y nuestras sociedades wave, occidentales, cultas, industriales, ricas y democráticas modernas. Los pueblos tradicionales han realizado de forma inconsciente miles de experimentos sobre cómo manejar una sociedad humana. No podemos repetir todos esos experimentos de forma intencionada en condiciones controladas para ver qué es lo que sucede, pero todavía podemos aprender de lo que está pasando ahora mismo. Una de las cosas que nos enseña el mundo de ayer es a mostrarnos agradecidos por nuestras sociedades modernas y a no hablar mal de ellas en general. Casi todos nosotros diríamos adiós a la guerra crónica, al infanticidio y al abandono de las personas mayores. Entendemos por qué las sociedades a pequeña escala suelen tener que hacer esas cosas tan horribles y verse obligadas a hacerla. No obstante, por suerte con los gobiernos estatales no estamos necesariamente atrapados en ciclos de guerras, y con nuestros estilos de vida sedentarios y nuestros excesos de alimentos no nos vemos obligados a practicar el infanticidio ni a abandonar a las personas mayores. También diríamos adiós al estrangulamiento de las viudas y a otras crueldades que ciertas sociedades tradicionales practican como idiosincrasias culturales, aunque ningún aspecto de su entorno ni su subsistencia los obligue a hacerlo. Pero hay otras características del mundo de ayer que, en el lugar de horrorizarnos, es probable que resulten atrayentes a muchos de los lectores de este libro. Algunas de esas características, como no echar sal a los alimentos en la mesa, las podemos incorporar fácilmente a nuestra vida con independencia de si la sociedad que nos rodea las adopta o no. En el caso de otras características
que admiramos, nos costará más adoptarlas individualmente si las sociedades que nos rodean no cambian también. Es complicado criar a tus hijos como los niños de Nueva Guinea si todos los niños que nos rodean están siendo criados como los niños estadounidenses modernos. Por otro lado, otras decisiones para adoptar características de las sociedades tradicionales requieren una acción por parte de nuestra sociedad en su conjunto. Tras darnos cuenta de que adoptar las características que admiramos del mundo de ayer requiere, por tanto, una mezcla de decisiones individuales y decisiones de la sociedad, ¿qué cosa podemos hacer? La dieta y los hábitos alimentarios son un ámbito en el que nosotros como individuos podemos hacer cosas para ayudarnos a nosotros mismos. Pensemos una vez más en el sorprendente hecho de que casi ningún papú tradicional muere de apoplejía, diabetes o ataques al corazón. Eso no significa que haya que volver a las guerras triviales ni adoptar una dieta compuesta por boniatos en un 90%. Si queremos evitar morir de dichas enfermedades, uno puede disfrutar de algunas de las mejores cocinas del mundo y vivir en paz y evitar dichas enfermedades incorporando 3 agradables hábitos de su vida: hacer ejercicio, comer despacio y hablar con los amigos mientras se come en lugar de engullir la comida en solitario. Y seleccionar los alimentos sanos como fruta y verdura, carnes con poca grasa, pescado, frutos secos y cereales, y evitar aquellos alimentos cuyas etiquetas indiquen que tienen un alto contenido en sal, grasas trans y azúcares simples. Este también es un ámbito en el que la sociedad, por ejemplo, los lectores, los gobiernos y los fabricantes de alimentos pueden ponernos las cosas más fáciles adoptando normas más sanas para los alimentos procesados, como Finlandia y otros países que han venido haciendo estas prácticas. Otra cosa que podemos hacer a título individual o en pareja, sin esperar a que toda la sociedad cambie, es criar a nuestros hijos en un entorno bilingüe y multilingüe. Del mismo modo que se crían muchos niños en las sociedades tradicionales. Muchos estadounidenses podrían haberlo hecho, pero se abstuvieron porque les dijeron que oír 2 idiomas confundiría a los niños. Ahora sabemos que lejos de confundirlos, eso les adopta beneficios permanentes a una forma de pensar, al tiempo que enriquece su vida. Muchas parejas estadounidenses saben más de un idioma. Cada figura paterna podría hablar a sus hijos en un idioma distinto y criarlos como bilingües desde la cuna. Las parejas inmigrantes podrían hablar a sus hijos en su lengua materna, en lugar de evitar que sus hijos oigan la lengua materna de sus padres, ya que de todas las formas, los niños aprenderían rápidamente el inglés de los demás niños. A todos, yo incluido, los que hemos luchado por aprender idiomas en el colegio o de adultos, pasándonos miles de horas estudiando libros de gramática y memorizando vocabulario o escuchando cintas en ese idioma para luego acabar hablándolo con acento y sin fluidez, les digo que se podrían haber ahorrado todo ese esfuerzo y acabar hablando con fluidez y sin acento si sus padres los hubieran criado en un ambiente multilingüe. Deberíamos tener esto en cuenta cuando estemos planteándonos cómo criar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aparte del multilingüismo, la educación de los niños en las sociedades tradicionales ofrece muchas otras opciones entre las que podemos elegir. Todos los futuros padres deberían preguntarse cuáles de las siguientes opciones tienen sentido. Un periodo de lactancia a petición del bebé, siempre que sea práctico. Un destete tardío. Mantener un contacto físico entre el bebé y algún adulto. Dormir juntos. Compren un colchón duro o pongan la cuna en la habitación y háblenlo con su pediatra. Transportar a los bebés en vertical y mirando hacia adelante. Mucha aloparentalidad. Responder rápidamente el llanto de un niño, evitar los castigos físicos, dar libertad a los hijos para que exploren bajo la supervisión adecuada, organizar
grupos de juegos de distintas edades, algo valioso tanto para los niños más pequeños como para los mayores, y ayudar a los hijos a aprender a entretenerse por sí solos en lugar de agobiarlos con juguetes educativos, manufacturados y videojuegos u otro tipo de entretenimiento que venga en una caja. Puede que adoptar individualmente algunas de estas medidas nos resulte difícil si nuestro barrio o sociedad local en su conjunto no cambian. Si todos los niños del vecindario tienen videojuegos y nuestra casa es la única que no, puede que nuestros hijos quieran pasar todo el tiempo en casa de otros niños. Pero merece la pena plantearse seriamente algunas de estas opciones. La independencia, la seguridad y la madurez social de los niños en las sociedades tradicionales impresionan a todos los visitantes que llegan a conocernos. Otra cosa que podemos hacer a título individual es valorar de forma realista los peligros inherentes de nuestros estilos de vida y adoptar de manera selectiva la paranoia constructivista al estilo de Nueva Guinea. Mis amigos papúes llegaron a la conclusión de que no deberían dormir debajo de árboles muertos en la jungla y que tenían que prestar atención a palos rotos aparentemente inocentes en la tierra, aunque por probabilidad podrían dormir decenas de noches debajo de un árbol muerto y hacer caso omiso a las decenas de palos aparentemente inicuos sin tener ningún problema. Pero saben que si adoptan estas prácticas incautas cientos de veces, al final la estadística los cogerá. Para la mayoría de nosotros, los occidentales, los principales peligros de la vida no son los árboles muertos o los palos en la tierra, pero tampoco lo son los terroristas, los reactores nucleares, los accidentes de avión y otros peligros espectaculares, pero en realidad insignificantes con los que nos obsesionamos. En cambio, las estadísticas sobre accidentes revelan que la mayoría de nosotros deberíamos practicar la paranoia constructivista con los coches, conducidos por nosotros o por otras personas, el alcohol, consumido por nosotros o por otras personas, y sobre todo, a medida que vamos haciéndonos mayores, las escaleras y los resbalones en la ducha. Para cada uno de nosotros hay unos riesgos en los que deberíamos estar pensando, dependiendo de nuestro estilo de vida correcto. Nuestra religión, o la ausencia de ella, es otra decisión que tomamos como individuos. Muchos de nosotros pasamos por periodos difíciles en la vida en los que nos replanteamos nuestras creencias religiosas. En dichos momentos, merece la pena recordar que la religión que escogemos es una cuestión mucho más amplia y compleja que simplemente adoptar unas creencias metafísicas que hemos decidido que son verdaderas o rechazar unas creencias que hemos decidido que son falsas. Mientras escribo estas líneas, estoy reflexionando acerca de las diferentes decisiones que han tomado 3 amigos míos a los que conozco desde hace varias décadas. Una es unitaria, de toda la vida, para la que su iglesia ha sido un elemento fundamental en su vida. El segundo es un judío de toda la vida, para el que su religión y su lucha continúa en su relación con Israel y han sido una limpieza clave en su vida. Y un tercero es un amigo alemán que se crió siendo católico y vivía en una religión predominantemente católica de Alemania y que recientemente me dejó atónito al convertirse al protestantismo a los 40 años. En los 3 casos, las decisiones de mis amigos de mantener o cambiar su religión han dependido de las funciones de la religión más que de una fuente de creencias. Estas distintas funciones han sufrido altibajos en diferentes momentos para mis amigos a lo largo de su vida, al igual que han sufrido altibajos en distintos periodos históricos para las sociedades durante milenios. Entre esas funciones se incluye el intento de dar respuesta a cuestiones fundamentales del mundo físico, enfrentarse a situaciones de ansiedad y de estrés, darles un sentido a la muerte de un ser querido o una idea propia de la muerte,
así como a otros acontecimientos dolorosos, justificar los propios principios morales de comportamiento, así como la propia obediencia o desobediencia a la autoridad, e identificar como miembro de un grupo por el cual uno comparte esos ideales puede llegar a ser parte. Para aquellos de nosotros que estemos atravesando un periodo de confusión religiosa, quizá pueda ayudarnos a aclararnos las ideas el hecho de recordar que la religión ha significado diferentes cosas para diferentes sociedades, así como ser sinceros con nosotros mismos en relación con lo que la religión significa o podría significar específicamente para nosotros. Volviendo a las características admiradas de las sociedades tradicionales, cuya aplicación requiere una relación tanto individual como por parte de la sociedad, ya he mencionado un ejemplo: la reducción del consumo de sal en la dieta, el objetivo que podemos tratar de conseguir a título individual, pero que requiere la reacción de los gobiernos y los fabricantes de alimentos si también queremos reducir nuestro consumo de sal críptica en los alimentos procesados. Asimismo, podemos reducir nuestro riesgo individual de desarrollar diabetes haciendo ejercicio y llevando una dieta adecuada. Pero los gobiernos también pueden contribuir realizando, por ejemplo, campañas públicas de concienciación y regulando las ventas de los alimentos que engordan en las cafeterías de los colegios públicos. En lo referente a cómo la sociedad, y no solo los padres bilingües de niños pequeños, pueden fomentar el multilingüismo y combatir la extinción de las lenguas, algunos gobiernos, por ejemplo el de Suiza, trabajan con ahínco para conservar su diversidad lingüística. Otros, por ejemplo, el de los Estados Unidos, han dejado hace bien poco de trabajar con ahínco para erradicar la diversidad de las lenguas nativas en su país. Y otros, por ejemplo, el de Francia, en la región de Bretaña, siguen oponiéndose a la conservación de una lengua nativa. El estatus de las personas mayores también depende de las decisiones tanto individuales como de la sociedad. Cada vez más personas mayores están volviéndose valiosas en nuevos aspectos. Les hacen la vida más fácil a sus hijos adultos trabajadores y enriquecen la vida de sus nietos y la propia suya, proporcionándose un cuidado personal de gran calidad. Aquellos que somos padres y tenemos entre 30 y 60 años, dice el autor, podríamos empezar a preguntarnos qué calidad de vida tendremos y cómo nos tratarán nuestros hijos cuando lleguemos a la vejez. Deberíamos recordar que nuestros hijos están siendo testigos de cómo cuidamos a nuestros padres ancianos. Cuando nos llegue a nosotros la hora de recibir dichos cuidados, en lugar de proporcionarlos nuestros hijos, se acordarán y se verán influidos por nuestro propio ejemplo. La sociedad puede enriquecer la vida de las personas mayores como un grupo, así como enriquecer a la propia sociedad si no se obliga a jubilarse a una edad arbitraria a personas que son capaces y tienen ganas de seguir trabajando. Las políticas de jubilación obligatoria que han ido quedando por el camino en Estados Unidos en las últimas décadas, y eso no ha hecho que ciertas personas mayores incapaces se aferren a sus trabajos como se temía en un principio, y en cambio sí ha conservado los servicios de los miembros con más experiencias de nuestra sociedad. Pero muchas instituciones europeas siguen exigiendo a sus empleados que se jubilen cuando están en el máximo de su productividad, simplemente porque han alcanzado una edad arbitraria dentro de un rango ridículamente bajo entre 60 y 65 años. En contraste con el hecho de comer despacio y proporcionar un bilingüismo desde la cuna, que es algo que podemos hacer nosotros de forma independiente mientras esperamos a que tengan lugar cambios en la sociedad en su conjunto, combinar las ventajas de la justicia tradicional con las de la justicia estatal requerirá principalmente decisiones por parte de la sociedad. Dos mecanismos de los que he hablado son la justicia reparadora y la mediación. Ninguno de los dos es la panacea. Ambos son la utilidad de ciertas circunstancias, pero no en otras.
y ambos requieren decisiones de carácter político por parte de nuestros sistemas judiciales. Si intuimos un posible valor de estas opciones, nuestro papel como individuos es sumarnos a los movimientos que fomenten esos mecanismos en los tribunales, no adaptarlos por nuestra cuenta. Pero puede que seamos capaces de utilizar por nuestra cuenta el énfasis papú en la mediación informal, la claridad emocional y el restablecimiento de las relaciones. En disputas, la próxima vez que nos encontremos en medio de una discusión privada en las que empiecen a caldearse los ánimos. Las sociedades a las que pertenecen la mayoría de los lectores de este libro representan una pequeña parte de la diversidad cultural humana. Las sociedades que conforman dicha parte han logrado dominar el mundo no solo por una superioridad general, sino por razones específicas. Sus ventajas tecnológicas, políticas y militares derivadas de los tempranos orígenes de su agricultura, que a su vez se deben a las especies vegetales y animales salvajes y domesticables productivas de sus respectivas regiones. A pesar de esas ventajas concretas, las sociedades industriales modernas no han desarrollado unos planteamientos superiores con respecto a la educación de los hijos, al trato de las personas mayores y a la resolución de conflictos, al hecho de evitar enfermedades no transmisibles y a otros problemas de la sociedad. Miles de sociedades tradicionales han desarrollado una amplia gama de enfoques distintos para esos problemas. Mi perspectiva de la vida se ha transformado y enriquecido gracias a los años que pasé dentro de un conjunto de sociedades tradicionales, el de Nueva Guinea, pero que ustedes, como lectores, como individuos, así como nuestra sociedad moderna en su conjunto, encuentren también muchos aspectos que puedan disfrutar y adoptar dentro del enorme abanico de la experiencia humana tradicional. Hasta aquí mi resumen y conclusión del autor sobre este libro. Muchas gracias.